Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 19:06 del miércoles 29 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia, con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy se hicieron 127 hisopados, se descartaron 81 casos, 7 de Beltrán, 4 de La Marque, 2 de Cinco Saltos, 1 de Bolsón, 8 de Choele, 1 de Las Grutas, 1 de Belisle, 2 de Allen, 13 de Cipolletti, 28 de Bariloche, 10 de Roca y 4 de Viedma, 81 descartados en total. Se dieron 8 altas, 2 en La Marque, 4 en Bariloche y 2 de Dinahuapi. Se confirmaron 8 pacientes nuevos, 1 en Allen, 2 en Roca, 1 en Villa Regina, 3 en Luis Beltrán y 1 en La Marque. Y falleció un paciente, era un paciente joven que estaba en la ciudad de Allen, había tenido hace un año un accidente grave con secuelas neurológicas severas, estaba traqueotomizado y fue positivo para coronavirus y falleció en el día de hoy. Así que esa es la única mala noticia que tengo para contarles. Con respecto a los confirmados activos que hay hoy, son 46 en Bariloche. En Bariloche ya llevamos 31 pacientes de alta. 26 activos en Choele. En Choele tenemos 10 pacientes de alta. Tenemos 9 activos en Cipolletti, 18 en La Marque, 5 en Allen, 2 en Dinahuapi, ya dimos 4 altas en Dinahuapi, 11 activos en General Roca, 8 en Luis Beltrán, 5 en Villa Regina, 6 en Chimpay y 1 en Belisle. Son en total 137 casos, con un total, sumando a las 69 altas que tenemos y los 8 fallecidos, 214 casos. Quiero volver a decirles, igual que les dije ayer, que la gran mayoría de los casos confirmados hoy, al igual que ayer, tenían mucha relación en pacientes que se juntaban a tomar mates, a comer entre familias. Una de las pacientes que hoy se internó, que era mayor de 70 años, había sido visitada por 15 personas a lo largo de estos días. Entonces, la verdad es que, vuelvo a decir lo mismo, si el Estado puede hacer todo, podemos hacer cordones sanitarios, podemos conseguir la mayor cantidad de respiradores, de camas, y por supuesto que tenemos toda la responsabilidad en hacer que esta pandemia no llene todos los lugares de salud, y esa es nuestra responsabilidad. Pero también es la responsabilidad de cada uno de entender que es un virus que no lo vemos, que se replica rapidísimo. Y realmente yo, cuando escucho estas cosas de lugares donde se han juntado a comer un asado, a tomar mates, a visitar a pacientes, porque son pacientes, pero a personas mayores de 70 años, 15 personas en un día es muy grave. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros antes decíamos mucho de quédense en casa, mantengan la distancia social, usen tapaboca, lávense las manos. Y eso no lo podemos dejar de decir y de respetar. Pero les pido por favor que entiendan, y muchísimo más, en todo el valle, en Choele, en Chimpay, en La Marque, en Belisle, donde hoy hay cada vez más casos, que necesitamos la colaboración de todos. Por suerte, en Choele hoy no hubo ningún caso positivo. Quizás se está empezando a hacer efecto todo esto del cordón sanitario, pero vuelvo a repetir, creo que no es necesario que haya un policía en cada puerta para que nosotros seamos conscientes de la necesidad de quedarnos en nuestras casas y de no juntarnos con otros, especialmente en los lugares donde hay tanta circulación viral y donde hay casos graves, porque en el valle hay casos graves. Con respecto a eso, que no lo había dicho, tenemos en terapia intensiva de La Marque 2 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y 2 en terapia sin asistencia respiratoria mecánica. En Choele 4 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y 1 sin asistencia respiratoria mecánica. Entonces, en total tenemos 9 pacientes en terapia intensiva. Así que les pido por favor que sigan quedándose en casa y que no se junten ni a tomar mates ni a
comer, ni nada que sea social. Aguantemos un poquito más. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas que nos van llegando desde los medios. Preguntan desde FM Caos 99.7 de General Roca. Teniendo en cuenta la llegada de un termociclador a esta ciudad, ¿tienen información acerca de cuándo entraría en funcionamiento? A la brevedad. Estamos terminando de armar toda la parte logística que requiere, las cabinas que llenen los reactivos, pero a la brevedad tendremos para hacer en el hospital lo mismo que hacemos en Bariloche y en Viedma. Nos preguntan también con respecto a los kits de testeo rápido, ¿ya se concretó la asignación de partidas para Río Negro? No, todavía no sabemos cuánto nos llegarían. Yo quiero volver a repetir con respecto a los testeos, que más allá de que sirve como estudio epidemiológico o como investigación, no es lo mismo que los hisopados que hoy tenemos. Es la sensibilidad que tienen los estudios. No es que el que nos dé negativo significa que no tenemos o que dé positivo significa que tenemos, porque el positivo lo deberíamos confirmar con el hisopado. Así que sirve en algunos momentos y en algunos pacientes, pero no es que va a servir para hacerle a todo el mundo cuando pasa caminando por la calle. Preguntan desde Radio Nacional de Bariloche, ¿en qué hospitales serían instaladas las 80 nuevas camas de unidad de terapia intensiva que fueron adquiridas por la provincia y presentadas aquí hace algunos días? Las camas se van a instalar en los hospitales de complejidad 6, todas esas camas, porque es para terapia intensiva, para que esté manejado por profesionales especializados en terapia intensiva. A veces es lo mismo que el respirador. Todo el mundo está como desesperado por un respirador, pero un respirador solo no se maneja, y los pacientes graves con coronavirus no es que solamente necesitan el respirador, necesitan todo un complejo de tratamiento que solamente la gente que está especializada en terapia intensiva lo puede hacer. Preguntan desde Radio Ciudad de Catriel, hace 2 conferencias que no se ofrece información sobre casos sospechosos. ¿Eso se trata de una nueva disposición? La verdad es que lo que nos pasaba con los casos sospechosos es que yo, por ejemplo, más cuando hacíamos 2 partes, a la mañana les decía hay 2 sospechosos, en el medio se descartaban, pero se cargaba otro y yo volvía a decir otros 2 sospechosos y nadie sabía si era el que habíamos cargado a la mañana y descartado al mediodía. Entonces, la verdad, los sospechosos generaban muchísima más confusión en todo el mundo, porque era después de terminar las conferencias, nos llamaban para preguntar ese era el descarteo de la mañana, el descarteo de la tarde. Entonces, por eso decidimos, para ser mucho más claros y transmitir lo que está pasando realmente, es contarles, porque sabemos que en cada ciudad están esperando saber si se descartó el sospechoso, porque todos saben que hubo sospechosos, pero no llenar de los casos sospechosos para no confundir. Preguntan desde Radioterapia de Allen respecto al fallecimiento del paciente de esta ciudad, que contrajo el coronavirus en el hospital, si se puede establecer de qué manera fue el contagio. No, todo eso se estudia porque la verdad es que entraba y salía mucha gente cercano, entonces se está terminando de buscar el nexo epidemiológico ahí. Preguntan además si se puede confirmar si el nuevo caso positivo de Allen se trata de una enfermera del hospital local. De ser así, saber si tuvo contacto con alguno de los pacientes positivos de esa localidad. Ya sabemos que no hablamos de las profesiones de las personas que son contagiadas. Preguntan desde el portal de Noticias Informativo Hoy de San Antonio Oeste, ¿por qué las directoras de los hospitales de Las Grutas y San Antonio anuncian los casos sospechosos y sus resultados sin esperar los partes oficiales, no solo por las redes, sino por los medios de comunicación, sin respetar la espera del parte oficial? No deberían, se los hemos hecho saber y yo en lo personal agradezco muchísimo a todos los medios de prensa que respetan todo lo que decimos acá. Muchos de ustedes han llamado, han pedido y han respetado la decisión de no saber para que todos tengan la misma información y no dejarse llevar por a veces noticias que salen en las redes. Así que agradezco a los que lo respetan y tendremos en cuenta a los que no lo hacen. Preguntan desde RCTV Río Colorado, ¿cuáles son los factores y circunstancias que llevaron a Río Negro a ser una de las provincias más complicadas y afectadas según la Nación y con mayor cantidad de casos COVID-19 en proporción a su cantidad de habitantes? Según la Nación no es una de las provincias más complicadas. Nosotros hablamos a diario, como siempre lo digo, con la gente de Nación.
Nación, por supuesto que tenemos muchos casos, pero nosotros tenemos nada más que 9 camas de terapia intensiva en toda la provincia ocupada, con lo cual no es algo que, eso es lo que busca siempre Nación, que cuando empiezan a aparecer en lugares muchos casos, y encima ustedes piensen que nosotros en Bariloche llegamos a tener alrededor de 62 casos o 63 y solo uno fue en terapia intensiva, entonces esos casos no nos preocupan porque no colapsamos nuestro sistema sanitario, y es lo mismo que le pasa a Nación. Entonces Nación, si empieza a ver que en algún lado empiezan a crecer los números, y pueden sí preguntar cómo vamos, organizamos, y fijarse en el tema de lo grave que pueden estar esos pacientes para no colapsar nuestro sistema sanitario. Pero desde Nación siempre, vuelvo a repetir, hacemos videoconferencias casi todos los días para ver si hay algo que ellos nos sugerirían modificar. En lo que más nos hicieron el hincapié es en esto de la comunicación, más allá de esto de pedirles que no se muevan, es que ante cualquier mínimo síntoma consulten para rápidamente captar a los pacientes positivos, y por eso se modificó mucho en qué pacientes hisopar, pero no es algo que a Nación le preocupe en la provincia de Río Negro. Preguntan desde FM Luz 96.5 de Villa Regina. La consulta es si para un paciente positivo de COVID-19 no es obligatorio cumplir con 14 días de internación, teniendo en cuenta que en esa ciudad se dio el alta hoy al segundo paciente recuperado que llevaba 9 días de internación. Nosotros antes lo que hacíamos era un paciente, que era la definición previa a caso, un paciente que después de 3 días sin fiebre se lo hisopaba 2 veces y si daba negativo, eso significaba que no tiene más virus. Hoy, para seguir el proceso de Nación lo que hace es espera 10 días, si en 10 días le da negativo o positivo, los manda a su casa durante 21 días, pero es solo con un hisopado. Nosotros en estos casos, al tener 2 hisopados que nos confirman que no tiene el virus y ya venía con el protocolo anterior, se dio de alta. Lo que estamos haciendo ahora es, el paciente a los 10 días de internación se les hace un hisopado, de ahí cumple el resto de los 21 días en su casa. Estamos hablando de pacientes que no tengan ningún síntoma. El paciente que tiene síntomas debe seguir internado, pero si no, cumple 21 días en su casa de aislamiento y ahí está dado totalmente de alta. Preguntan desde Somos Noticias, del canal Somos el Valle. Para esta fecha se esperaban más casos y todavía hay disponibilidad de camas. ¿Para cuándo esperan el pico de contagios? ¿Qué semana esperan que sea la más complicada? Todo va a depender de todos nosotros. Se extiende la posibilidad del aumento de la curva, quizás para fines de mayo. Pero vuelvo a repetir, si pasan estas cosas de que nos seguimos juntando a tomar mates y a comer asados, quizás se adelante acá en nuestra provincia la curva, entonces va a depender mucho de cuál va a ser de nuestra actitud durante todos estos días. Nos consultan además, sabemos que el virus no se comporta de igual manera en todos y los médicos reconocen que varía según su comportamiento. La consulta es, ¿en qué nivel se encuentran los especialistas en cuanto a conocimiento del virus? El virus es nuevo y más allá de los especialistas de acá, del mundo, vamos aprendiendo y vamos sabiendo mucho más, y lo bueno es que nuestros especialistas tienen también el contacto con la Sociedad Argentina de Infectología, con los expertos que asesoran. O sea, la verdad es que a medida que van apareciendo estudios nuevos, que no son a veces los comunicados que aparecen en las redes o en la prensa, sino los documentos científicos, los papers, y de donde ellos se van nutriendo y haciendo ateneos virtuales, es donde van aprendiendo mucho más sobre este virus. Preguntan desde la mañana de Cipolletti. Mañana se cumple el plazo de las medidas que reforzaron el aislamiento en esta ciudad. ¿Se hizo un balance del resultado? ¿La medida se va a ampliar en las mismas condiciones? Se hizo un balance a través de videoconferencias con los especialistas de epidemiología del Ministerio, con autoridades del gobierno provincial, con autoridades del gobierno municipal, y calculo que en lo que queda del día se tomarán las medidas necesarias. Preguntan desde FM Chimpay, cuando se desencadenan tantos contactos estrechos con positivos y sospechosos, ¿cuál es el criterio para hisopar? ¿Solo si tienen síntomas dentro de los 14 días del aislamiento y solo si presentan síntomas?
Nosotros, nuestro criterio de hisopado, primero de todo, es que el paciente, el contacto estrecho de un positivo debe estar aislado 14 días, con lo cual esa es la prioridad, porque si una persona de esos que estuvo 14 días aislado presenta un síntoma, ya de por sí estuvo aislado, con lo cual no contagió a nadie más. Con la idea de buscar rápidamente más casos rápidamente positivos, se cambió en la definición nuestra que al 6º día de un contacto estrecho aislado se lo va a hisopar simplemente para saber si se confirmó. Y después, eso es con el paciente que está aislado sin síntomas. Y después, todos los pacientes sintomáticos que tengan relación con un contacto estrecho, con un caso confirmado, se lo hisopa. Preguntan además en cuánto tiempo aproximadamente se conocen los resultados de los casos sospechosos, especialmente en el Valle Medio. 24 horas, a veces como mucho, si hay muchísimo para analizar, 48. Preguntan finalmente si, de hacer falta, se podrían destinar de inmediato médicos y enfermeros. Y si hay disponibilidad de estos profesionales en el Valle Medio. Hay disponibilidad. Bien, no habiendo más consultas, doctora, le solicitamos un repaso final antes de despedirnos. Bueno, los confirmados de hoy son en total 46 en Bariloche, 26 en Choele, 9 en Cipolletti, 18 en La Marque, 5 de Allen, 2 en Dinahuapi, 11 en Roca, 8 en Beltrán, 5 en Regina, 6 en Chimpay, 1 en Belisle, un total de 137 personas, con 8 confirmados nuevos, 1 en Allen, 2 en Roca, 1 en Regina, 3 en Beltrán, 1 en La Marque, y dimos 8 altas, 2 en La Marque, 4 en Bariloche y 2 en Dinahuapi. Muy importante que hoy no hubo casos positivos ni en Bariloche ni en Choele. Muchas gracias, doctora. No habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 19. Muchas gracias a todos y a todas por participar.